Entonces, para Lutero, estas personas son siervos y siervas de Dios, aunque no lo reconozcan, aunque no se profesen bajo su autoridad. Muy bien. La mano izquierda de Dios es usada para el castigo de los malhechores. Podemos pasar un poco también. Estoy atento al tiempo. Pero Dios también tiene una mano derecha. Interesante que para Lutero la izquierda es el gobierno y la derecha es la iglesia. Dios también tiene una mano derecha por la cual Él trabaja en nuestro mundo. Esta mano derecha opera a través del poder del Evangelio, que es el reino de Dios en la tierra, la iglesia. Este es un reino de paz, de amor, de autosacrificio. Bueno, Lutero hizo algunas idealizaciones aquí, ¿verdad? Pero él estaba planteando nuevas cosas, entonces vamos a darle un voto de confianza. Debido a que los cristianos están libres de la carga de la ley y de sus castigos, y porque todo es suyo en Cristo, atención ahora, ya no necesitan preocuparse por la frenética búsqueda del interés propio. La concepción de Lutero entonces es que esta mano derecha de Dios opera en este mundo en nombre de Dios, como agentes del reino de Dios, y en especial son libres de preocupaciones por su propia seguridad, que es garantizada por la mano izquierda, por las autoridades. Es un poco tramposo, así un poco, no sé, lleno de curvas, pero la idea es esta. ¿Cómo están haciendo este trabajo de cuidado de nuestra sociedad? Nosotros cristianos no necesitamos preocuparnos con nosotros mismos y podemos así trabajar por el bien del próximo. Ali pasó, puede pasar por favor. En el segundo punto ali, importante añadir la advertencia de otras partes de los escritos de Lutero. Por lo tanto, los cristianos son simultáneamente santos y pecadores, y por lo tanto necesitan la restricción del reino de la mano izquierda. Los cristianos necesitan también la protección de sí mismos, las restricciones del Estado. Siempre que su naturaleza pecaminosa estuviera presente. Hermanos, como dijo, como que subir una montaña aquí, como se subir desde La Paz hasta el Alto por la carretera, ¿verdad? Indo y volviendo, así y acá. Lutero tiene una cita muy interesante, muy fuerte. Dice así: tú que eres cristiano, eres cristiana, tú tienes el reino de los cielos, por lo tanto, debes dejar el reino de la tierra a cualquiera que quiera tomarlo. No sé hasta qué punto es posible concordar con todos los detalles de esta teología de los dos reinos de Lutero. Les gustaría de presentarla así, porque es una raíz importante y porque nos lleva a algunas conclusiones. Quiero hacer algunas observaciones importantes acerca de esto, ¿está bien? La pregunta entonces: ¿cómo un cristiano simultáneamente opera en medio de estos dos reinos? Él no exigirá sus propios derechos. Es importante prestar atención en esto, ¿ok? ¿Cómo entonces? ¿Cuál es la actitud propia del cristiano y de la cristiana en el medio de este caos aquí de los dos reinos de Lutero? Bueno, el cristiano y la cristiana no exigirá sus propios derechos en la sociedad, pero dará la otra mejilla, como sugiere el Sermón de la Montaña. Esto que Lutero espera, esto que Lutero recuerda del Sermón de la Montaña. Al mismo tiempo, si su vecina es perjudicada,
se involucrará en el más feroz protección y defensa de su vecino. Dos cosas distintas aquí. Primero, no busco mi propio gaño como cristiano. Este es el mensaje. Pero si mi vecina, no importa si eres cristiana o no, si una injusticia se opera contra ella, si una injusticia se opera contra mi vecino, ahí sí, yo voy con la mayor ferocidad para proteger los derechos del otro y de la otra. Entonces, por más que la elaboración haya sido un poco atribulada hasta ahora, es importante entender ese principio cívico de la cosa, la defensa de los derechos del otro. Tal vez mucho de mi contexto actual en Brasil, contemporáneo, tenga definido un poco de esta trayectoria acá. Porque les cuento lo que se pasa en Brasil en este momento. Tenemos un montón de diputados evangélicos, de senadores evangélicos en el Congreso Nacional de Brasil. Y todo lo que hacen es plantear para que más iglesias tengan estaciones de radio, plantear para que la iglesia pare de sufrir, por ejemplo, no pague impuestos prediales o no pague impuestos que son legales. Hay un impuesto que todo empleador paga para su empleado, como que una previdencia social, un dinero para el retiro después, para la aposentadoría. Entonces, había iglesias con una deuda grandísima con estos impuestos que bendicen sus obreros, el hermano, hermana que hace la manutención, las personas que construyeran templos o algo así. Pero diputados evangélicos lograron liberar las iglesias de esta deuda. Absolutamente contrario en muchos grados a la idea que Lutero planteaba. Primero, la mezcla, la mixtura entre iglesia y el Estado. Y segundo, los cristianos y las cristianas en el poder solo plantean cuestiones que bendicen a sí mismos. Es impresionante la ausencia de proyectos de bien público en nuestro contexto. Bueno, importante entonces lembrarse de estas cosas. Pasando para la otra. Tal vez las dos cosas más importantes, y aquí hermanos, estoy cierto que no es solo para mi contexto, pero para el contexto de todos y todas nosotros, ¿ok? Las dos consecuencias más importantes de esta idea de Lutero aquí, de los dos reinos. Primera, la única razón para servir en posiciones de autoridad temporal no es producir algún reino de Dios en la tierra, sino para servir a nuestro prójimo. Aquí, yo sé que esta declaración es un poco controversa. Vamos volver un poquito. Yo pasé para no tardar demasiado. Vuelva una, por favor. El tercero punto allí es un desarrollo importante que yo salté y les pido perdón. Estoy preocupado con el tiempo más que con el desarrollo de las ideas. Entonces, con calma. El tercer punto. Hay un gran riesgo ahí a los cristianos y cristianas que se intente, y esta expresión entre comillas ahí es de Lutero, ¿ok? Legislar la fe en los corazones de los ciudadanos del reino temporal. O sea, hacer leyes que obliguen a las personas a observar cosas que son típicas del cristianismo. Hay que recordar que Lutero está hablando desde un contexto de liberación del poder centralizador de la Iglesia Católica. Y él miró con sus propios ojos las consecuencias trágicas, dramáticas, pésimas de este hecho. Cómo las personas eran obligadas a hacer cosas cristianas sin ser cristianas de corazón. Entonces, y puedes pasar por favor adelante. Sí, cuando digo allí que no es producir algún reino de Dios, estoy cierto que a alguien le dijo, ¿cómo no?
pero la idea no es que la pena del legislador va a traer el reino de Dios a la tierra. ¿Conseguem compreender esto? No sé si todos concordan conmigo, pero no es esta la idea. No quiere decir que no hay nada de las escrituras en esto que se puede hacer. Sí hay. Servir a nuestro prójimo, atender a las personas que están en situaciones más débiles, construir legislaciones que protejan a las personas de los abusos de una contra las otras, proponer cosas que puedan desarrollar la niñez, la juventud, todo esto. Miren que estas cosas coinciden con valores del reino de Dios. Pero la distinción ahí importante entonces es que no es por una pena que declaras personas cristianas o no. El segundo punto, y aquí es algo especialmente importante, ¿ok? Las vocaciones seculares son igualmente un llamado misionero de Dios. Esta es una implicación, y alguien, no sé si fue Munir o si fue alguno de otros aquí, mencionó la idea de que, sí, fue hermano Felipe, cuando hablamos de vocación, en el contexto evangélico brasileño, por lo menos, vocación casi siempre tiene que ver con pastorado. Sinto una vocación, vas a ser pastor, vas a ser misionero, vocación pastoral o vocación misionera. Sí. Pero la idea de este funcionamiento de dos reinos ahí de Lutero nos proporciona la posibilidad de que personas puedan ejercer sus vocaciones seculares ahí, como un llamado misionero de Dios. Un médico que es misionero en cuanto médico. Un abogado que es misionero en cuanto abogado, que ejerce, que hace sus cosas, que hace su trabajo, como alguien que está proporcionando un crecimiento de este reino secular ahí, que también está bajo las manos de Dios. Fíjese en esto, por favor. Una de las implicaciones más importantes, por lo tanto, es que vocaciones, entre comillas, seculares, son también una bendición de Dios. Necesitamos, de hecho, de más profesionales cristianos y cristianas que ejercen sus funciones, sus profesiones como personas comprometidas con el Evangelio. Podemos pasar un poco más adelante algunos puntos aquí. Pero me gustaría, yo estoy perdido aquí. No, una sola, vuelve una por favor. Está diferente mi versión y suya. Muy bien. Una de las citas que mencionamos en el comienzo de la cosa de Magalí Cunha decía que los reformadores en determinado momento perdieron la voz profética de su movimiento por el hecho de que se alianzaran con algunos de los príncipes. Es interesante observar que mismo los reformadores tuvieron dificultades en hacer esta separación de una manera buena. Entonces, yo quiero volver a las escrituras ahora y reflexionar un poco sobre la función del profético a la luz de todo que hablamos hasta ahora. ¿Está bien? Si fue un poco confuso hasta ahora, entiendo que podemos arreglar nuestras cosas mirando a las escrituras y mirando a una distinción. Y puedes pasar una, por favor. Que uno experto bíblico hace acerca de trayectorias dentro del Antiguo Testamento. Recuerden que dijo cuando estábamos en el foro que vamos a ver tendencias o trechos o pasajes de la Biblia que son casi opuestas unas a las otras. Vamos a hacer esto ahora en este momento, ¿está bien? El último punto allí. Las dos trayectorias que vamos a mirar explican de diferentes maneras
¿Cómo es el reino de Dios? Vamos a mirar dos trayectorias en las escrituras. Así como había dos reinos ahí en la teología de Lutero, dos trayectorias en las escrituras. La primera trayectoria se llama real. Real tiene a ver con el rey, no con la realidad, pero con el rey, o davídica. Y la segunda trayectoria profética o mosaica. Miremos entonces ese texto que está en el próximo slide. Salmo 122, versículos 1 a 5. Fíjese en el texto. Miren lo que el salmista habla. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Miren el tono del texto bíblico, es un tono de celebración. Las personas están caminando hacia Jerusalén para alabar a Dios. ¿Y quién invitó? Dios invitó las tribus para que van a Jerusalén a alabar al Señor. Es Dios que hace esa invitación para las personas. Pero miremos un otro texto. Seguimos un poco en esta. Este texto que mencioné ahora es un ejemplo típico de lo que estamos llamando de la trayectoria real del rey. ¿Puedes pasar, por favor, hermana? Teológicamente, un pasaje como este, que está dentro de esta tradición de una trayectoria real, legitima el orden litúrgico, la liturgia celebrada en el templo y la centralidad del propio templo para la espiritualidad de los israelitas. Este tipo de texto habla de mitos generales de unidad, apunta hacia la gloria, la santidad y la trascendencia de Dios. Y vimos esto en este texto, ¿verdad? En la sociedad, en la próxima, por favor. Este tipo de texto es la voz de la corte israelita, de los sacerdotes de Jerusalén y de como que una clase media urbana de Jerusalén. Busca la legitimidad de la estructura social y política de Israel. Y solo para la última ali, utiliza un lenguaje marcado por continuidad, que las cosas continúen un poco como están. Vamos a ver un otro texto ahora que va en una dirección opuesta. Un texto de Isaías capítulo 1, versos 11 a 13. Recuérdate, hace un minuto leímos un salmo que invita a las personas para Jerusalén. Ahora leemos Isaías capítulo 1, verso a partir del 11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Mira que es completamente opuesto, ¿verdad? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mi abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Bueno, si antes ahí estábamos hablando de una trayectoria real que se une un poco al rey, que apoya al rey. Estamos mirando ahora un texto que hace parte de otra línea teológica dentro del Antiguo Testamento. Y pasando adelante, es una trayectoria que se llama profética. La trayectoria profética, la línea teológica profética. Esta línea teológica profética en el Antiguo Testamento cuenta historias concretas de liberación. Utiliza un fuerte lenguaje de ruptura
y adopta un tono un poco más revolucionario. Presta mucha atención a las experiencias de dolor y el sufrimiento del otro. ¿Cuál es mi punto aquí, hermanos y hermanas? Es que cuando miramos al Antiguo Testamento, miramos dos líneas. Es posible discernir dos líneas generales. Las dos son palabra de Dios. Las dos traen lecciones, implicaciones, desafíos misioneros para nosotros. Hay una línea más real que se alinea con la centralidad de Jerusalén como centro administrativo, como centro de la corona, como centro de adoración. Y hay una línea más profética que contesta. El experto que lanzó esa idea, que se llama Walter Brueggemann, es un estadounidense. Él sigue diciendo el siguiente: cuando miramos a la historia del cristianismo, miramos también que esas dos líneas continúan presentes, que siempre hay un esfuerzo organizador, centralizador, de poner orden en la casa. Y siempre hay una línea de otro lado aquí que contesta, que dice no, que dice estamos en el camino equivocado. Cuando miramos al movimiento reformado, podemos ver esta tensión ocurriendo. Hay un elemento fuertemente centralizador simbolizado por la Iglesia Católica. Y hay un movimiento fuertemente profético representado por la Reforma que contesta. Lutero formula una serie de ideas de cómo alcanzar un balance entre la acción de la Iglesia y la acción del Estado. Una acción profética de la Iglesia, si quieres así, y una acción más ordenadora del Estado. Las cosas en las Escrituras, hay esta duplicidad en las Escrituras, esta diversidad en las Escrituras, nos posibilitan pensar en estas cosas y en estas posibilidades. Pero yo lo que quiero plantear a ustedes es que existe un espacio profético amplio, disponible para que la iglesia se ponga presente. Como esta mano derecha de Dios en los términos ahí que vimos ahora poco, que se posiciona como, y si continuamos a leer el texto de Isaías 1, Isaías va a decir lo que Dios espera que se haga. Dios no espera los sacrificios, pero que las personas defendan la causa de los órfanos, la causa de la viuda, los extranjeros. Entonces hay un espacio profético para la iglesia, un espacio de contestación, un espacio de llamar la atención de las personas para aquellos que están débiles en la sociedad. Bueno, seguimos adelante, podemos pasar unas dos ahí en América Latina. ¿Cómo podemos entonces hacer un sumario de esto todo? Vamos para la parte más destacada aquí abajo. La primera grande implicación entonces para nuestro estudio, por lo tanto, es que necesitamos enfatizar una tradición profética como fuerza de restauración de un mundo profundamente injusto y marcado por el pecado. Insisto, hay un espacio disponible para la iglesia como entidad profética que pueda llamar la atención para aquellos que están en una posición más débil en nuestra sociedad, que puedan sí tomar iniciativas concretas de acción. Hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho aquí en este foro acerca de esta falsa duplicidad o oposición entre las obras y la proclamación o algo así. Hacer acciones concretas de justicia es acción profética, es acción de denuncia,
es acción de manifestar el reino de Dios entre nosotros. Muy bien, vamos de una manera también muy ligera a hablar un poco sobre aspectos de cristología que están presentes en la teología de este movimiento inicial de la Reforma. Y podemos pasar a algunos puntos importantes ahí dentro de este contexto. Vamos a pasar para el segundo puntito. Segundo el experto luterano Victor Westhell, hay dos grandes motivaciones cristológicas de la teología de Lutero. La primera es que Lutero estaba motivado por un fuerte sentimiento de culpa que la mente moderna ya no puede comprender. Mucha de la teología de Lutero parte de este sufrimiento personal de hacer sentido de su experiencia religiosa. Pero el más importante ahora, Lutero consideraba la cruz como inseparable de la justicia de Dios. La cruz es inseparable de la justicia de Dios para Lutero. En estos términos, él buscaba entender lo que Dios considera como justicia. Entonces, a esto podemos nos dedicar ahora, a tentar comprender lo que es justicia. Una vez más, puede pasar, hermana, vamos a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento para mirar dos concepciones diferentes de justicia. No como cosas que se excluyen, pero como polos de un imán que crea un campo magnético ahí para nosotros. Una vez más, entiendo que estamos todos cansados y estamos en los momentos finales aquí. ¿Está bien? Pasemos ahí entonces. Vamos a mirar dos dimensiones de la justicia en el Antiguo Testamento.